Siempre pensé que nada podría sorprenderme después de tantos años de aprender a aguantar. Sin embargo, esa mañana entendí lo equivocada que estaba. Antes incluso de escuchar la voz de mi hijo, ya sentía en el pecho un presentimiento raro, como si el día viniera cargando una noticia que no quería recibir. Tomé el celular sin imaginar que esa llamada cambiaría algo profundo en mí. Su voz llegó tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba a punto de decirme. Mamá, nos mudamos a otro estado la semana pasada. Se nos olvidó avisarte. No supe qué contestar. Pasaron unos segundos que se estiraron como si el tiempo me empujara desde dentro. En lugar de reclamar, preguntar o suplicar, elegí proteger lo poco que quedaba de mi dignidad. Buena suerte, hijo. Colgué sin dejar que siguiera hablando, porque no quería escuchar ninguna explicación disfrazada de disculpa. Necesitaba moverme, pensar, sostenerme en algo para no derrumbarme. Caminé hasta mi mesa, abrí mi laptop y me obligué a respirar más profundo, como quien se prepara para una verdad que duele. La pantalla iluminó mi cara mientras trataba de mantener las manos firmes. Empecé a escribir un correo breve, claro, imposible de malinterpretar. Necesito que prepares el documento. Adjunté el archivo. No borré ni una palabra. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, aunque me temblara el pecho. Ese archivo llevaba guardado años. No por desconfianza, sino por precaución. Eran pruebas, mensajes, decisiones aplazadas que nunca pensé usar. Cada línea que había guardado tenía un peso distinto, y ahora todo caía sobre mí como si cada recuerdo confirmara una misma idea. Ellos ya habían seguido su vida sin mí. Apreté enviar. El sonido del correo saliendo fue seco, final, casi como una puerta que se cierra sin vuelta atrás. En ese instante entendí que esa llamada no solo me había quitado un lugar, también abrió un camino que ya no quería ignorar. Ese pequeño din marcó el principio de algo que jamás imaginé enfrentar, pero que, de una forma dolorosa, también iba a liberarme. Desde niña aprendí a moverme entre tareas y responsabilidades que no esperaban a nadie. Mientras otras personas de mi edad jugaban en la calle, yo ayudaba a mi mamá a limpiar casas, a lavar ropa ajena y a terminar encargos que parecían interminables. Aquellos días marcaron mi manera de ver la vida. Si quería que algo funcionara, debía sostenerlo con mis propias manos. No recuerdo haberlo vivido con resentimiento, más bien con la idea de que algún día ese esfuerzo construiría un lugar diferente para mí. A pesar de lo sencillo que era todo, había un cariño profundo que nos mantenía de pie. Mi mamá repetía que cada pequeño paso contaba, aunque pareciera invisible. Con el tiempo, esas frases se volvieron una especie de brújula interna. Cuando nació mi hijo, sentí que todo cobraba sentido. Pensé que la vida por fin me daba la oportunidad de ofrecer algo mejor que lo que yo tuve. Le prometí, sin decirlo en voz alta, que no crecería sintiéndose solo. Durante años hice lo posible por mantener un hogar digno. Trabajaba por las mañanas, atendía un pequeño negocio desde la casa por las tardes y, cuando podía, hacía entregas para completar la semana. Todo tenía un propósito: darle calma, darle estabilidad, darle un espacio donde pudiera sentirse seguro. Había días agotadores, pero bastaba ver su sonrisa al llegar de la escuela para olvidar cualquier dolor. Todavía puedo verlo acercándose con sus cuadernos llenos de dibujos, hablándome de cosas simples que para él eran aventuras enormes. Esos recuerdos siguen siendo mi mayor tesoro, porque en ellos encuentro la versión más pura de nuestro vínculo. Y aunque la vida nos fue empujando hacia rutinas más duras, nunca imaginé que ese lazo pudiera desgastarse sin que me diera cuenta. Con el paso del tiempo, cada intento de ser una buena madre se convirtió en una suma de esfuerzos silenciosos. Guardé documentos, fotos, mensajes y todo lo que formaba parte de nuestra historia, no por desconfianza, sino por costumbre. Quería conservar cada etapa, cada avance, cada momento que nos hacía sentir que estábamos construyendo algo juntos. Siempre actué con la idea de que un día él miraría atrás y entendería cuánto amor había detrás de esas horas de cansancio. No niego que hubo señales, cambios sutiles, comentarios que pasaban rápido, distancias que parecían normales. Yo prefería pensar que era parte del crecimiento, que nada grave estaba ocupando el espacio entre nosotros. Me aferré a esa creencia porque aceptar lo contrario significaba enfrentar un dolor que no estaba lista para sentir.
Ese pasado sigue siendo el cimiento de todas mis decisiones. Lo que viví, lo que sacrifiqué y lo que soñé es lo que explica cómo llegué hasta aquí. Y aunque la llamada de ese día me quebró, también me obligó a mirar hacia atrás con honestidad. Toda historia tiene un punto donde la fuerza deja de venir del amor y empieza a venir de la necesidad de protegerse. A veces cierro los ojos para buscar el punto exacto donde empezó todo entre mi hijo y yo, ese momento en el que entendí que la vida me estaba dando un motivo para seguir adelante sin importar el cansancio. La imagen que más vuelve a mi memoria es la de sus manos pequeñas aferrándose a mis dedos, como si yo fuera el único lugar seguro que conocía. Aquella sensación de protección absoluta se convirtió en mi motor durante muchos años. Recuerdo sus primeros pasos en la sala de la casa, tambaleándose con una mezcla de miedo y emoción. Yo me agachaba frente a él, con los brazos abiertos, prometiéndole sin palabras que siempre tendría un camino al cual regresar. Son momentos sencillos, casi silenciosos, pero son los que más pesan cuando pienso en cómo cambiaron las cosas con el tiempo. Hubo tardes enteras donde él me acompañaba mientras preparaba pedidos o atendía clientes. Se sentaba en una esquina con sus colores y se inventaba historias en hojas recicladas. Me pedía que las leyera como si fueran cuentos reales, y yo lo hacía sin corregir nada, porque cada trazo era una prueba de su imaginación y de la cercanía que compartíamos. Aquella etapa llenó la casa de un tipo de alegría que no necesitaba grandes cosas para sentirse completa. Todavía guardo una libreta pequeña donde escribió su nombre por primera vez. La tinta está un poco corrida y las letras bailan hacia los lados, pero para mí es uno de los recuerdos más importantes que tengo. Cuando la veo, me pregunto en qué momento dejamos de hablarnos con la misma naturalidad con la que él me mostraba sus dibujos. Tal vez fue parte del crecimiento, o tal vez la vida nos llevó por caminos que ninguno de los dos supo manejar a tiempo. Lo que sí sé es que, en esos años, él me miraba como si yo fuera capaz de resolver cualquier cosa. Cada vez que se lastimaba la rodilla o tenía miedo por una tarea difícil, buscaba mis brazos antes que cualquier otra solución. Esa confianza, tan simple y tan pura, me ayudó a soportar días donde el cansancio parecía más fuerte que yo. Hoy, cuando recuerdo esa infancia, no lo hago para lamentarme, sino para entender el tamaño del lazo que existía entre nosotros. Un lazo que no se formó de un día para otro, sino que creció en cada gesto, cada abrazo y cada noche en la que él se quedaba dormido apoyado en mi hombro. Ese vínculo es lo que vuelve tan dolorosa la distancia actual, porque cuando una relación nace desde tanto amor, la ruptura se siente como si la historia entera se desacomodara de golpe. Con el paso de los años noté que nuestras rutinas cambiaban, no de golpe, sino en pequeños detalles que parecían inofensivos. Fue durante esa etapa cuando apareció alguien que, sin proponérselo al principio, terminó ocupando un espacio que antes era parte de nuestra dinámica. Su nombre era Mariela, pareja de mi hijo, una mujer con modales suaves pero con una mirada que analizaba todo antes de decir una palabra. Al principio quise pensar que solo era cuestión de acostumbrarnos. Ella venía de una familia distinta, con costumbres más refinadas, estudios en el extranjero y una seguridad que imponía sin levantar la voz. Cuando la vi por primera vez, entendí que mi hijo había entrado a un mundo que yo nunca habité. Me recibió con una sonrisa cortés, pero detrás de ese gesto había una distancia que no sabía cómo cruzar. Hubo una comida donde sentí por primera vez que algo entre nosotros ya no era igual. Estábamos sentados en la mesa y cada vez que intentaba un comentario, ella lo redirigía, como si quisiera corregir discretamente mi forma de hablar o mis opiniones. No lo hacía con grosería, pero había un tono que dejaba claro que mis palabras no encajaban del todo en ese ambiente. Mi hijo permanecía callado, atrapado entre no incomodarla y no herirme, aunque en ese intento terminaba alejándose de mí sin darse cuenta. Con el tiempo, las invitaciones se volvieron menos frecuentes. Cuando aparecía, todo parecía en orden, pero había silencios nuevos, miradas que no decían nada y cambios pequeños que empezaban a pesar. Mariela hablaba de planes, proyectos, viajes y metas que sonaban ajenas a mi realidad. Yo trataba de celebrar sus logros porque quería mantener una relación sana, pero cada conversación dejaba un espacio donde yo sabía que jamás podría pertenecer. Un día, mientras ellos organizaban cajas para mudarse a un departamento más grande, escuché una frase que abrió una herida que hasta entonces no existía. A veces es mejor empezar de cero,
sin tantos lazos que compliquen las cosas. Lo dijo con ese tono suave que la caracterizaba, pero su significado era claro. Era una opinión disfrazada de comentario casual, pero dirigida hacia mí. Mi hijo solo bajó la mirada, como si no quisiera enfrentar el peso de esas palabras. A partir de ese momento, nuestras visitas se volvieron más cortas y las conversaciones más superficiales. Ya no compartíamos historias ni recuerdos. Ahora todo giraba alrededor de la agenda de Mariela, de su trabajo, de sus metas, de sus amistades. No digo que fuera una mala persona, simplemente tenía una forma de ver la vida que dejaba poco espacio para quienes no caminaban a su ritmo. Y yo, desde mi lugar, hacía lo posible por no sentirme desplazada. Nunca imaginé que esa distancia silenciosa crecería tanto. No me di cuenta de que, detrás de cada gesto amable, se escondía una barrera que poco a poco envolvía a mi hijo y lo alejaba de mí sin que él lo notara. Y aunque trataba de adaptarme, había una parte de mí que sabía que esa separación solo necesitaba una chispa para volverse definitiva. Lo que no sabía era que esa chispa llegaría antes de lo que imaginaba, y que sería suficiente para cambiarlo todo. Conforme avanzaban los meses, empezó a notarse una frialdad que no encajaba con la historia que habíamos construido. No fue un grito ni una discusión lo que abrió la brecha, sino gestos tan discretos que cualquiera habría pensado que no significaban nada. Sin embargo, para mí esos detalles eran como pequeñas grietas que se iban extendiendo en el muro de nuestra relación. Noté que mi hijo respondía a mis mensajes con menos interés. Antes me platicaba todo, hasta cosas que quizá no importaban mucho, pero que nos mantenían cerca. Ahora sus respuestas eran rápidas, casi automáticas, como si estuviera cumpliendo con una obligación más que conversando conmigo. No sabía si era por su trabajo, por su nueva vida o por influencia de Mariela, aunque en el fondo intuía que no se trataba de una sola razón, sino de una combinación de cosas que me empezaban a desplazar. Las visitas se volvieron más tensas. Llegaba a su departamento y sentía un ambiente distinto, como si mi presencia rompiera el orden que ellos habían construido. Mariela me ofrecía té o café con esa amabilidad distante que nunca supe interpretar del todo. Había algo en su mirada, una especie de evaluación constante, como si cada acción mía confirmara que yo no pertenecía a ese entorno. Y aunque no decía nada abiertamente, me hacía sentir como una invitada que debía ser cuidadosa con cada palabra. Había momentos donde mi hijo intentaba que todo pareciera normal. Se sentaba conmigo, me preguntaba cómo estaba, me hablaba del trabajo. Pero mientras él hablaba, notaba cómo Mariela lo observaba desde la cocina o desde la sala, con una expresión que él no veía, pero yo sí. Era una mezcla de incomodidad y paciencia forzada, como si solo estuviera esperando a que la visita terminara. Eso hacía que mi hijo, de manera inconsciente, se tensara, midiera sus palabras, bajara la voz, y yo quedara atrapada entre ellos dos. Uno de los cambios que más me dolió ocurrió una tarde en la que llevé un regalo sencillo para su casa. Era una planta que había cultivado yo misma, pensando que les daría un toque cálido a sus nuevos espacios. Mariela la recibió con una sonrisa ligera, pero al día siguiente, cuando pasé para dejar unos documentos, ya no estaba. No pregunté qué había pasado. La respuesta estaba en el silencio. La distancia emocional se hizo más evidente cuando iniciaron planes para viajar. Antes me consultaba cualquier decisión importante, aunque fuera solo por cariño. Esta vez me enteré porque vi una publicación en redes sociales. Sonreían, posaban en la playa y escribían frases sobre empezar nuevas etapas. Me alegré por ellos, pero también sentí un hueco profundo. No por el viaje, sino porque ya no formaba parte de su círculo más cercano. No culpo a nadie. Así es la vida cuando las personas crecen y forman nuevos caminos. Pero aún entendiendo eso, había un dolor que no lograba esconder. A veces regresaba a casa con la sensación de que sobraba, de que ya no era parte natural de su mundo. Intentaba convencerme de que todo era temporal, que las cosas volverían a acomodarse, pero cada día encontraba señales que me demostraban lo contrario. Esa distancia, tan fina y tan silenciosa, fue preparando el terreno para el golpe final. No sabía cuándo llegaría, pero podía sentir que algo se aproximaba, algo que iba a poner a prueba todo lo que yo creía indestructible. Todo ocurrió en un día que no anunciaba nada especial.
Me levanté con la idea de entregar a mi hijo unos documentos que había solicitado y que necesitaba con urgencia. Pensé que sería una visita rápida, algo simple que no causaría ningún problema. Mientras caminaba hacia su edificio, traté de mantener una sonrisa ligera, recordando que todavía quedaban cosas buenas entre nosotros, aunque el ambiente de los últimos meses fuera más frío de lo normal. Desde el pasillo escuché murmullos que no alcancé a entender. Toqué con suavidad y esperé. Mariela abrió solo después de unos segundos que se sintieron más largos de lo que deberían. Su expresión tenía esa mezcla de amabilidad contenida y distancia elegante que siempre me obligaba a medir mis movimientos. Me invitó a pasar sin mostrar entusiasmo, como si formara parte de una rutina que interrumpía algo más importante. Encontré a mi hijo sentado en la sala, intentando aparentar calma. No sabía si era cansancio, tensión o simplemente incomodidad por la situación. Me acerqué con cuidado y le dije que llevaba los papeles listos. Antes de que pudiera entregárselos, Mariela extendió la mano y tomó la carpeta con una rapidez que no esperaba. La abrió, revisó un par de hojas y la dejó sobre la mesa sin mirarme directamente. Después soltó un comentario que cayó como una piedra en medio del silencio. Comentó que sería mejor evitar visitas sin aviso porque sus rutinas estaban muy ajustadas y cualquier interrupción podía complicar el ambiente que intentaban mantener. Lo dijo con un tono suave, pero firme, como si no se tratara de una sugerencia, sino de una norma que ya había decidido. Busqué la mirada de mi hijo esperando alguna señal de apoyo, pero solo se frotó la frente y respiró hondo, evitando involucrarse. Quise pensar que había sido una mala elección de palabras, pero Mariela continuó explicando que era preferible manejar todo por mensaje, que así evitaban situaciones tensas y se organizaban mejor. Cada frase llevaba una intención clara: hacerme entender que mi presencia no encajaba en su vida diaria. Me esforcé por mantener una postura tranquila, aunque por dentro sentía que algo se desgarraba. Cuando intenté hablar con mi hijo, él se adelantó para decir que últimamente me notaba demasiado al pendiente de ellos. Aseguró que necesitaban establecer límites para concentrarse en sus proyectos y que mis visitas repentinas generaban presión. No encontraba una sola razón válida para esas palabras, pero no quise discutir. Aún así, me sorprendió escuchar de su boca un argumento tan distante, como si hablara de alguien que apenas conocía. Hubo un instante en el que pensé que tal vez se detendría, que diría algo que suavizara el golpe, pero no ocurrió. Mariela cerró la conversación afirmando que, por el bien de todos, sería más práctico que yo avisara con anticipación o que mejor enviara cualquier documento por correo. Ninguno de los dos dejó espacio para otra interpretación. No necesitaban que yo entendiera su postura, buscaban que aceptara su decisión sin cuestionarla. Me mantuve firme el tiempo suficiente para despedirme con dignidad. No quería regalarles el dolor que me estaba atravesando. Caminé hacia la salida sin mirar hacia atrás, aunque sentía el peso de sus miradas siguiendo mis pasos. Cuando las puertas del elevador se cerraron, todo lo que había contenido se agitó dentro de mí. No lloré, pero una presión en el pecho creció tanto que apenas podía respirar. En el trayecto de regreso, comprendí lo que esa escena realmente significaba. No era una discusión aislada ni un malentendido momentáneo. Era una línea trazada con claridad. No formaba parte de su dinámica, de sus planes ni de su futuro inmediato. Y lo más doloroso fue descubrir que mi hijo no intentó cambiar nada de lo que se dijo. La tarde cayó sin que yo pudiera sacudirme esa sensación de vacío. Encendí mi laptop más tarde, solo para distraerme, pero terminé mirando la pantalla sin hacer nada. Cada recuerdo de mi relación con él se mezclaba con la idea amarga de que esa puerta que cerraron de manera tan suave era, en realidad, la confirmación del lugar que ahora ocupaba en su vida. Esa humillación silenciosa abrió un espacio dentro de mí que no sabía cómo llenar. Aún así, intuía que ese golpe no sería el final, sino el inicio de un cambio que llevaba demasiado tiempo esperando. La casa se sentía distinta esa noche. Caminé hasta la cocina sin prender todas las luces, como si la penumbra pudiera cubrir el peso que todavía me acompañaba desde la tarde. Me serví un vaso de agua, pero apenas pude tomar un par de tragos. Tenía la mente llena de imágenes que regresaban una y otra vez. El rostro tenso de mi hijo, la manera en que Mariela tomó la carpeta, el tono usado para pedirme distancia, la ausencia total de una sola palabra de apoyo.
Cada recuerdo venía acompañado de un nudo en la garganta. Busqué distraerme haciendo cosas sencillas, acomodando objetos que no necesitaban acomodo, limpiando una mesa ya limpia, revisando mensajes viejos para no pensar en los nuevos silencios. Ninguna de esas acciones logró aliviar la sensación de estar viendo desde afuera una vida que antes sentía tan propia. Aún así, seguí moviéndome por la casa con un ritmo lento, tratando de encontrar algo que me devolviera un poco de calma. Un momento después, me senté en la orilla de la cama con la espalda recta y las manos entrelazadas. No tenía lágrimas, pero sí un cansancio que no había sentido antes. Ese día había sido una confirmación dolorosa. Ya no podía seguir esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Me había aferrado a la idea de que todo era temporal, que las tensiones se resolverían con el tiempo, pero los hechos hablaban solos. La distancia no era accidental, era intencional. Mientras la noche avanzaba, se fue formando dentro de mí un pensamiento que al principio me causó miedo. No podía seguir sosteniendo un vínculo que solo me desgastaba. Si seguía intentando acercarme, terminaría perdiendo más de lo que ya había perdido. No era abandono lo que debía temer, sino el desgaste de seguir insistiendo en una puerta que se había cerrado con tanta claridad. Respiré hondo varias veces, buscando el valor para aceptar lo que venía. No quería actuar desde el enojo ni desde la tristeza. Necesitaba pensar con claridad y con un poco de paz, aunque fuera mínima. Me quedé en silencio largo rato hasta que entendí que, por más doloroso que fuera, ese momento también podía ser un punto de partida. Algo en mi interior comenzó a ordenarse lentamente, como si la herida dejara de sangrar para empezar a cicatrizar. Esa madrugada tomé una decisión que llevaba años evitando. No podía obligar a nadie a quedarse, pero sí podía aprender a poner límites. Si quería cuidarme, debía recuperar fuerza, tiempo y espacio para mí. No era un acto de venganza ni de orgullo, sino una forma de encontrar un equilibrio que nunca había tenido. Cuando por fin apagué la luz, sentí un pequeño descanso en el pecho. No era alivio completo, pero sí una señal de que había dado un paso importante, uno que no tenía marcha atrás. Entre ese silencio y la sombra suave del cuarto, nació una determinación nueva, reconstruirme desde dentro, aunque el camino fuera largo. A la mañana siguiente desperté con una sensación diferente. No era alegría ni alivio, pero sí un tipo de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez era el resultado de haber llorado en silencio toda la noche por dentro, o quizás simplemente había llegado el momento de moverme hacia algo que me perteneciera de verdad. Me quedé unos minutos mirando el techo, respirando despacio, permitiendo que esa nueva calma se acomodara en mi pecho. Cuando por fin me levanté, noté que la casa seguía igual, pero yo ya no. Las mismas paredes, los mismos muebles, los mismos espacios donde antes encontraba refugio, ahora se sentían como testigos silenciosos de un cambio que necesitaba hacer. Caminé hacia la cocina y puse agua a calentar. Ese gesto tan simple me ayudó a recordar que, aunque algunas cosas se hubieran roto, todavía podía empezar de nuevo desde los lugares más cotidianos. Mientras preparaba café, tomé una libreta que llevaba años sin usar. La abrí sin un plan claro, pero mi mano comenzó a escribir casi por impulso. Anoté cosas que deseaba recuperar: energía, dignidad, tranquilidad, tiempo para mí. También escribí lo que ya no quería permitir: excusas, silencios que duelen, visitas llenas de tensión, palabras disfrazadas de cortesía que me hacían sentir menos. Cada línea era como un pequeño pedazo de vida que recuperaba después de mucho tiempo. Decidí que ese día limpiaría el cuarto que siempre dejaba para después. No era solo una tarea pendiente, era una forma de sacudir el peso de todo lo que me había estado estancando. Abrí ventanas para que entrara aire fresco y comencé a mover cosas, a tirar papeles que ya no necesitaba, a doblar ropa que tenía guardada sin razón. Cada movimiento me hacía sentir un poco más ligera, como si el orden exterior empezara a dejar espacio para un orden interno que había estado posponiendo. Después de varias horas, encontré cajas viejas con proyectos que alguna vez soñé iniciar. Una carpeta llena de ideas para un negocio pequeño, bocetos de productos que pensé vender, anotaciones sobre cursos que nunca terminé por falta de tiempo. En lugar de sentir frustración, sentí una chispa. Esa parte de mí seguía ahí, esperando que la tomara en serio. Me senté en el piso, rodeada de papeles,
Y comencé a separar lo que todavía tenía sentido de lo que ya no necesitaba. El impulso me llevó a encender la computadora. Busqué información sobre programas gratuitos, talleres y opciones para actualizarme. No quería depender de nadie. Quería retomar el control de mi vida en los aspectos más simples y en los más importantes. Empecé a inscribirme en cursos de ventas, administración básica y organización de negocios. No sabía cómo lo acomodaría en mi rutina, pero lo averiguaría sobre la marcha. Durante la tarde preparé algunos productos que había dejado olvidados hacía tiempo. Los acomodé con cuidado, tomé fotografías sencillas con mi celular y abrí una página en redes sociales donde pudiera mostrar lo que hacía. No esperaba grandes resultados, lo que buscaba era recuperar mi sentido de dirección. Sentir que mis manos podían crear algo que me diera orgullo y estabilidad. Mientras trabajaba, noté que mis pensamientos ya no giraban tanto alrededor de la escena dolorosa que había vivido con mi hijo y Mariela. El recuerdo seguía doliendo, pero ya no me paralizaba. Era como una herida que empezaba a cerrar lentamente, dejando espacio para algo nuevo. En lugar de sentirme abandonada, comenzaba a sentir que tal vez ese alejamiento forzado había sido la oportunidad que nunca me atreví a tomar. Al caer la noche, revisé mi pequeña lista y taché varias cosas que había logrado hacer ese mismo día. No eran grandes metas, pero sí pasos claros que mostraban que estaba avanzando. Me preparé una cena sencilla, prendí una música suave y me senté en la mesa con una paz que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Ese día marcó el inicio de mi reconstrucción. No porque todo estuviera solucionado, sino porque por fin había decidido que mi vida no podía depender de la atención, aprobación o presencia de nadie más. Descubrí que incluso en medio de un dolor tan profundo, había fuerza suficiente para volver a empezar. Y aunque todavía faltaba mucho camino por recorrer, sentía que esa nueva versión de mí, la que despertó después de la humillación más dura, era la que llevaba años tratando de nacer. Con el paso de las semanas comencé a notar cambios que, al inicio, parecían pequeños, pero que poco a poco se volvieron parte esencial de mi nueva rutina. Cada mañana despertaba con un propósito distinto, uno que no dependía de nadie más. Tal vez era la necesidad de demostrarme que todavía tenía fuerza, o tal vez simplemente había llegado el momento de descubrir quién era yo sin el papel que cargué tantos años. Había días difíciles, es cierto, pero incluso en esos momentos encontraba algo que me impulsaba a seguir. Mis cursos avanzaban mejor de lo que imaginaba. No era experta en tecnología, pero con paciencia fui entendiendo cada herramienta. Me sorprendía ver cómo algo que antes me daba miedo ahora se convertía en una parte natural de mi día. Había noches en las que me quedaba estudiando hasta tarde, no por obligación, sino por el gusto de aprender algo nuevo. Sentía que mi mente se abría después de años de mantenerse enfocada solo en sobrevivir. Mi negocio empezó a tomar forma sin que yo me presionara demasiado. Me dediqué a mejorar la presentación de mis productos, a investigar proveedores y a encontrar formas de ofrecer algo único. Comencé a recibir mensajes de personas interesadas en lo que hacía, y aunque las ventas no eran muchas, cada una me llenaba de una emoción que había olvidado sentir, la satisfacción de construir algo propio. A veces me quedaba viendo los pedidos empacados, pensando en lo lejos que estaba de aquella versión de mí que creía haber perdido todo. Hubo un momento especial que marcó un antes y un después. Una clienta me escribió para agradecerme por un producto que había comprado y me pidió que le preparara un pedido más grande. Comentó que le gustaba la dedicación con la que trabajaba. Esa frase fue suficiente para abrir una parte de mí que llevaba años apagada. Recordé lo valiosa que podía ser mi entrega cuando no se escondía detrás de miedos o dependencias. También descubrí que tenía más habilidades de las que imaginaba. Empecé a grabar pequeños videos mostrando mi proceso, no con la intención de ser vista por miles, sino para enseñar cómo trabajaba y compartir lo que sabía. La respuesta fue mejor de lo que esperé. Personas desconocidas me enviaban mensajes alentadores, y aunque no los conocía, sus palabras me acompañaban en los días en que la tristeza amenazaba con regresar. En medio de todo ese crecimiento, también aprendí a estar sola sin sentirme incompleta. Antes buscaba llenar los vacíos con preocupaciones sobre los demás, especialmente sobre mi hijo. Ahora comenzaba a entender que mi valor no dependía de ser necesaria para alguien. Aprendí a disfrutar de mis comidas en silencio, a caminar escuchando música,
a visitar lugares nuevos sin sentir que necesitaba compañía para validarme. Cada una de esas pequeñas experiencias me devolvía una parte de mí que creía perdida. Un día, mientras preparaba una entrega grande, me detuve a observar mis manos. Tenían marcas de años de trabajo, pero también mostraban la fortaleza de todo lo que había sostenido. Me descubrí sonriendo. No por lo que había logrado, sino por lo que estaba volviendo a sentir, seguridad. Esa seguridad que había cedido poco a poco sin darme cuenta, y que ahora regresaba con la misma suavidad con la que el dolor se había instalado tiempo atrás. Entre mis avances también llegó un momento de sinceridad interna que me sorprendió. Acepté que aún quería a mi hijo, que esa parte de mí no se apagaba de un día para otro. Sin embargo, por primera vez no sentía la urgencia de correr detrás de él. Había aprendido que querer no significa dejarse lastimar ni rogar por un espacio. Sabía que el futuro era incierto y que no podía controlar su camino, pero también sabía que mi dignidad ya no entraría en juego. Las personas comenzaron a notar mi cambio. Algunas amigas me dijeron que me veía más tranquila, más ligera, más dueña de mí misma. Sentí un orgullo silencioso, porque ese avance no venía de un golpe de suerte, sino de un esfuerzo real que me había costado noches de lágrimas, días de dudas y una decisión firme de no rendirme ante el abandono. A mitad de un martes cualquiera, recibí una invitación para participar en un pequeño bazar local. Era una oportunidad sencilla, pero importante para mí. Preparé todo con detalle: etiquetas, empaques, muestras y una mesa decorada con lo poco que tenía. Cuando llegó el día, varias personas se acercaron a conocer mi trabajo y escuchar mi historia. No lo conté con drama, solo con sinceridad. La reacción de la gente fue cálida. Se llevaron mis productos, pero también se llevaron una parte de mi nueva confianza. Al final de esa jornada regresé a casa con la sensación de haber recuperado una pieza fundamental de mi identidad. No era solo una mujer que había sido herida. Era alguien que estaba renaciendo, moviéndose hacia adelante sin pedir permiso ni disculpas por existir. Sin darme cuenta, mis días se habían llenado de nuevas metas. Empecé a organizar mis horarios con más disciplina, a cuidar mi salud, a cocinar mejor, a descansar sin culpa. Sentía que mi vida comenzaba a ordenarse de adentro hacia afuera. Ese proceso de autodescubrimiento fue mi refugio. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, me recordaba que todavía tenía mucho por ofrecer, no solo al mundo, sino a mí misma. Y aunque todavía llevaba una herida abierta, ya no sangraba del mismo modo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si el pasado regresaba a tocar a mi puerta. Conforme pasaron los meses, mi vida tomó un ritmo más estable. Los días ya no giraban alrededor de lo que había perdido, sino de lo que estaba construyendo. Me sentía más fuerte, más consciente de mis decisiones, más dueña de mis tiempos. Jamás imaginé que justo en ese momento, cuando por fin recuperaba mi equilibrio, comenzaría a notar señales que anunciaban un movimiento inesperado desde el otro lado. No eran mensajes directos ni llamadas repentinas, sino pequeños gestos que sugerían que algo en su mundo se estaba desmoronando. Una mañana, mientras entregaba pedidos en una tienda donde dejaba varias de mis ventas, me encontré con Mariela. No fue un encuentro planeado, simplemente apareció frente a mí con una expresión distinta a la que siempre mostraba. Ya no se veía segura ni altiva. Había cansancio en su rostro, preocupación en su mirada y una especie de urgencia que intentaba ocultar sin éxito. Me saludó con un tono más suave que cualquier otro que hubiera usado antes y me preguntó si tenía unos minutos para hablar. Su voz temblaba apenas, lo suficiente para notar que algo había cambiado en ella. Habló de problemas personales, dificultades económicas, malas decisiones y tensiones que habían ido creciendo entre ellos. No mencionó culpas ni me pidió disculpas de manera directa, pero cada frase contenía un reconocimiento silencioso de su parte en la distancia que crearon. Me observó con una mezcla de vergüenza y necesidad, como si buscara una señal de que no la rechazaría. Escuché con calma, sin interrumpir, sin permitir que mi expresión revelara más de lo que quería mostrar. Ese mismo día, por la tarde, recibí un mensaje de mi hijo. Había sido breve durante meses, pero esta vez escribió un texto más largo pidiendo conversar conmigo. No usó rodeos ni excusas. Dijo que necesitaba hablar con sinceridad y que entendía si yo dudaba en aceptar.
Me quedé mirando la pantalla con la tranquilidad que solo se obtiene después de haber pasado por un dolor profundo. No respondí de inmediato. Quise asegurarme de que mi decisión no naciera del impulso, sino de la claridad que tanto me había costado construir. Nos reunimos en un café sencillo, un punto neutral donde ninguno de los dos tuviera la ventaja emocional del espacio. Llegó con pasos lentos, cargando una sensación de derrota que no intentó disimular. Se sentó frente a mí y respiró hondo antes de hablar. Explicó que había cometido errores, que se había dejado llevar por ideas, tensiones y presiones externas que no justificaban la forma en que me trató. No pidió perdón de manera dramática, simplemente reconoció con honestidad el daño que se había provocado entre nosotros. Poco después apareció Mariela. No sabía que también asistiría, pero su presencia revelaba que habían decidido enfrentar las consecuencias juntos. Habló con más humildad que la que mostró desde la primera vez que nos conocimos. Reconoció actitudes que ahora entendía como hirientes y aceptó que no supo valorar lo que ofrecí durante años. Sus palabras no sonaron a actuación ni a búsqueda desesperada de compasión. Se escuchaban sinceras, aunque cargadas de inseguridad. Les pedí que fueran claros con lo que necesitaban. No quería suposiciones ni ambigüedades. Mencionaron documentos importantes que yo tenía guardados, fotografías que requerían para ciertos trámites y una solicitud que fue la más inesperada. Querían recuperar un poco de la relación que habían dejado perder. Dijeron que deseaban corregir errores, aprender a comunicarse de manera distinta y, si yo lo permitía, empezar a reconstruir un vínculo que nunca debió romperse así. Antes de responder, respiré con calma. Había aprendido lo suficiente como para saber que no podía entregarlo todo de inmediato. No quería caer en el mismo patrón que tanto me lastimó. Les dije que ayudaría con lo necesario, que entregaría los documentos y que podría compartir lo que pidieran, pero bajo mis términos. Aclaré que cualquier acercamiento tendría que respetar mis tiempos, mis límites y mi proceso personal. No hablaríamos del pasado como si no hubiera existido ni fingiríamos que la herida ya había sanado por completo. Ambos escucharon sin interrumpir. Mis palabras no buscaban castigarlos, sino establecer un terreno seguro para mí. Vi en sus rostros una mezcla de alivio y desconcierto, como si no supieran cómo reaccionar ante una versión de mí que no se doblaba, pero tampoco guardaba rencor. Entendieron que ya no podían exigirme nada y que mi apoyo, si lo ofrecía, sería por decisión propia, no por obligación ni necesidad emocional. Durante los días siguientes mantuvimos un contacto prudente. Entregué los documentos en un lugar público, no por desconfianza extrema, sino por mantener el equilibrio emocional que había logrado. Sostuve conversaciones breves, pero claras. Mi hijo, con un tono más atento, comenzó a preguntar por mi bienestar. Mariela adoptó una actitud más respetuosa, midiendo sus palabras y mostrando una disposición distinta a la de antes. Con el tiempo noté que ellos también habían cambiado. Ya no se presentaban como una pareja que lo tenía todo bajo control, sino como dos personas que habían aprendido, a la fuerza, que la vida no siempre responde a los planes perfectos. Me pidieron la oportunidad de demostrarme que realmente deseaban reconstruir algo conmigo, no por conveniencia, sino por un reconocimiento real del papel que siempre tuve en sus vidas. Acepté avanzar despacio. No con ingenuidad, sino con madurez. La herida seguía presente, pero ya no dictaba mis reacciones. La dignidad que recuperé se convirtió en el punto de partida para cualquier movimiento. Ellos lo entendieron sin necesidad de explicaciones largas. Salí de aquella etapa con una certeza nueva. No regresaba a mi lugar de antes, sino a uno distinto, más firme, más consciente y más acompañado por una autoestima que había tardado años en construir. Si ellos buscaban un reencuentro, tendrían que hacerlo desde la verdad, no desde la comodidad que antes dieron por sentada. Ese regreso no fue un final ni un principio, sino un recordatorio de que el valor propio transforma la forma en que se enfrenta el mundo. El avance entre nosotros no llegó de un día para otro. Las cosas que se rompen desde adentro tardan en acomodarse, y yo no buscaba arreglarlo todo a la primera. Prefería caminar despacio, sin forzar conversaciones ni permitir que la necesidad de ellos se convirtiera en una nueva carga para mí. Aún así, algo empezó a suavizarse en el ambiente cada vez que hablábamos. No era cercanía inmediata, sino una forma distinta de escucharnos,
como si por fin entendiéramos que el respeto debía ocupar el lugar que antes llenaban los malentendidos. Durante las semanas siguientes tuvimos encuentros breves, pero constantes. En cada uno pude notar que mis límites se respetaban más. Ya no había silencios incómodos ni actitudes que buscaran ignorarme. Cuando hablábamos, lo hacíamos con una calma que nunca habíamos tenido. Era evidente que tanto mi hijo como Mariela estaban haciendo un esfuerzo real por corregir su manera de relacionarse conmigo, aunque todavía quedaban tensiones que debían resolverse con paciencia. Hubo una tarde que marcó un punto importante en todo este proceso. Me invitaron a su departamento para revisar unos documentos que querían ordenar. Acepté porque entendí que la invitación no era una prueba ni una trampa emocional, sino un intento sincero de abrir su espacio con respeto. Crucé la puerta sin sentir el peso que antes me apretaba el corazón. Noté cambios simples. La casa estaba más tranquila, menos cargada de esa energía que me hacía sentir fuera de lugar. Mariela me recibió con una actitud más abierta, con un trato que por fin se sentía natural. Platicamos sin prisas mientras revisábamos papeles y acomodábamos archivos. Durante esa conversación ocurrió algo que me conmovió más de lo que imaginé. Mi hijo se detuvo un momento, dejó los documentos a un lado y me dijo, con una sinceridad que reconocí como auténtica, que lamentaba profundamente la forma en que me habían lastimado. No usó excusas ni intentó justificar su comportamiento. Explicó que se dejó llevar por presiones, inseguridades y expectativas externas, y que no supo manejar la situación sin afectar la relación que siempre habíamos tenido. Escucharlo así, sin defensas ni máscaras, removió cosas que creía ya resueltas. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por los momentos que se habían perdido y alivio porque por fin podía ver el hombre en el que se estaba convirtiendo. Alguien capaz de reconocer errores sin esconderse detrás de su orgullo. Me pidió la oportunidad de reconstruir nuestra relación con pasos reales, no promesas vacías. Me aseguró que quería volver a ganarse mi confianza y demostrar que valoraba lo que siempre representé en su vida. Miré a Mariela mientras él hablaba. Tenía los ojos ligeramente brillosos, quizá por vergüenza o tal vez por un sentimiento honesto de responsabilidad. Cuando llegó su turno de hablar, admitió que había permitido que sus propias inseguridades crearan una barrera entre nosotros. Dijo que su intención nunca fue apartarme, pero aceptó que sus acciones habían provocado exactamente eso. Me pidió disculpas de una manera sencilla, sin adornos, sin dramatismo, como si entendiera que la verdad se sostiene mejor cuando se dice con humildad. Respondí con la misma tranquilidad que había aprendido a construir. Aclaré que había perdonado muchas cosas desde hace tiempo, pero que el perdón no significaba olvidar ni volver a los mismos patrones. Les expliqué que necesitaba proteger mi paz, que valoraba mi proceso y que cualquier relación futura debía basarse en respeto, claridad y comunicación real. No estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar para satisfacer expectativas ajenas, pero sí estaba dispuesta a caminar hacia una reconciliación si se hacía con madurez. Esa conversación abrió un espacio nuevo. No fue un abrazo repentino ni una escena dramática, sino un momento lleno de honestidad. Después de hablar, continuamos organizando los documentos con un ambiente distinto, más ligero, como si esa transparencia hubiera limpiado lo que estaba atorado desde hace meses. Me quedé un rato más, compartimos una comida sencilla y la tarde fue avanzando con una naturalidad que no teníamos desde hacía mucho tiempo. Mi hijo empezó a visitarme de vez en cuando, no para pedir apoyo, sino para compartir tiempo. Me contaba cómo iba su trabajo, cómo estaban resolviendo sus problemas y qué planes tenían para el futuro. No se mostraba perfecto ni buscaba demostrar nada, simplemente se presentaba tal como era. Yo lo escuchaba con una serenidad que antes me parecía imposible. Había dejado de vivir con miedo a perderlo y eso me permitía disfrutar cada conversación sin presión. Mariela también comenzó a mostrar una actitud más abierta. Se acercaba sin ese aire de competencia silenciosa que antes la rodeaba. Incluso pidió consejos relacionados con mi negocio, interesándose en aprender algunas cosas que yo sabía hacer desde hace años. No intentaba imponer sus ideas ni marcar territorios. Más bien se mostraba curiosa, práctica y respetuosa. Esa transformación me dio confianza para permitirle entrar en mi vida con más naturalidad. Con el tiempo surgieron momentos que reafirmaron esa nueva dinámica. Una tarde me invitaron a cenar,
Pero esta vez la invitación no llevaba una intención oculta ni una expectativa rígida. Era una comida sencilla, con risas suaves y conversaciones donde ya no había tensión. Nadie medía mis palabras ni corregía mis opiniones. Nadie actuaba como juez silencioso de mi presencia. Por primera vez sentí que estábamos construyendo una relación adulta, con espacio para equivocarnos y aprender sin destruirnos en el proceso. Ese proceso de sanación no borró el pasado, pero sí lo puso en perspectiva. Comprendí que había crecido tanto emocionalmente que ya no buscaba aprobación, sino equilibrio. Ellos también crecieron. Aprendieron a verme con otros ojos y a reconocer la importancia de tratar con respeto a quien siempre estuvo para ellos. Poco a poco, los encuentros se volvieron más cálidos, las llamadas más frecuentes y las conversaciones más profundas. No regresé a la versión antigua de mí misma, tampoco busqué restaurar el pasado. Lo que construimos fue algo nuevo, hecho desde la madurez, la empatía y la decisión consciente de no repetir viejos errores. Ese renacer en nuestra relación no dependió de nostalgia, sino de responsabilidad emocional. Y aunque quedaban caminos por recorrer, ya no había miedo. Había cuidado. Había dignidad. Había aprendizaje. Había una nueva historia lista para continuar sin perder lo que por fin había aprendido a proteger. El tiempo colocó cada pieza en su sitio de una manera que nunca imaginé. Lo que al inicio parecía una ruptura definitiva terminó convirtiéndose en una oportunidad para crecer desde adentro, para descubrir la fuerza que siempre tuve y que había escondido detrás de mis miedos. No busqué que todo saliera perfecto ni que el pasado desapareciera. Simplemente aprendí a caminar sin cargar culpas que no me pertenecían y sin intentar sostener vínculos que se quebraban por falta de cuidado. Esa decisión fue lo que cambió por completo la forma en que la vida comenzó a responderme. Mi negocio siguió creciendo a su propio ritmo. Llegaron clientes nuevos, colaboraciones inesperadas y oportunidades que jamás hubiera considerado antes de iniciar este proceso. Me di cuenta de que cada paso que había dado desde mi reconstrucción personal no solo había servido para sanar, sino también para abrir puertas que yo misma había cerrado por creer que no era capaz de lograr mucho. Una tarde, mientras empaquetaba un pedido grande, me sorprendí sonriendo al recordar la versión de mí que tuvo miedo de empezar. Ahora entendía que aquella duda era parte del camino, no un obstáculo definitivo. Las relaciones que formaba se volvieron más genuinas. Comencé a rodearme de personas que valoraban mi esfuerzo y que buscaban compartir desde el respeto, no desde la conveniencia. Construí amistades nuevas y reforcé conexiones que había dejado enfriar por priorizar responsabilidades ajenas. Cada conversación sincera me recordaba que todavía existía un espacio para mí en el mundo, uno donde podía ser escuchada sin tener que justificar mis emociones. En cuanto a mi hijo y Mariela, la transformación también continuó. Ya no convivíamos desde la tensión ni desde la necesidad, sino desde un punto más equilibrado. Había tardes en las que me visitaban solo para tomar un café conmigo y compartir cómo iba su camino. Se presentaban con sinceridad y procuraban mantener una comunicación respetuosa. Aunque el pasado dejaba cicatrices, las heridas habían encontrado una forma de cerrar sin ignorar lo vivido. Acepté que nuestra relación era diferente ahora, pero también reconocí que esta versión nueva tenía más solidez que la que se derrumbó tiempo atrás. Un día, mientras hablábamos en la sala de mi casa, mi hijo mencionó que gracias a todo lo ocurrido había aprendido a valorar a las personas que siempre estuvieron a su lado. Dijo que entendió la importancia de poner límites sanos, reconocer errores y asumir consecuencias con responsabilidad. Escuchar esas palabras no despertó en mí ningún tipo de orgullo exagerado, más bien me provocó una sensación suave, una mezcla de alivio y tranquilidad. Por fin podía ver en él un crecimiento real, sin máscaras ni discursos superficiales. A partir de ese momento, la relación ya no se sostuvo por obligación ni por culpa. Se sostuvo porque cada uno había hecho un trabajo interno para llegar con honestidad y mantenerse con respeto. Esa diferencia transformó todo. Mi papel dejó de ser el de la madre que da sin medida y pasó a ser el de una mujer que comparte desde la estabilidad que construyó por su cuenta. Ellos, por su parte, dejaron de acercarse por necesidad y comenzaron a hacerlo por convicción. Llegó un punto en el que ya no esperaba disculpas ni buscaba que me compensaran por lo que dolió. Lo que necesitaba era paz. Y esa paz llegó cuando entendí que no debía cargar más con la responsabilidad emocional de nadie.
En mi interior se asentó una claridad que jamás había tenido. Miré hacia atrás sin rencor, solo con aprendizaje. Cada momento difícil se convirtió en una señal que me indicó por donde no debía volver a caminar. Hubo un instante especial que marcó el cierre de este ciclo. Estaba sentada frente a mi computadora, organizando nuevos pedidos, cuando abrí por accidente la carpeta donde guardaba los documentos que un día envié por correo para protegerme. Durante unos segundos, observé cada archivo, recordé cada lágrima y cada noche de duda, y sentí una calma profunda. Ya no había miedo, ni culpa, ni angustia. Guardé todo con cuidado, no por desconfianza, sino porque ahora entendía que mi historia, incluso en sus partes más duras, formaba parte de mi identidad. Esa claridad se convirtió en la justicia poética que nunca busqué pero que llegó por sí sola. No porque otros cambiaran, sino porque descubrí lo que valía sin depender de sus miradas. No porque el pasado desapareciera, sino porque aprendí a vivir sin permitir que definiera mi presente. No porque me devolvieran algo que creí perdido, sino porque construí una versión de mí que ya no necesitaba pedir espacio, sabía crearlo. Al final de este camino entendí que las personas pueden fallar, pueden alejarse y pueden herir sin medir el daño, pero también pueden aprender, regresar y transformarse si enfrentan sus errores con honestidad. Aún así, lo más valioso que descubrí fue que la verdadera fuerza no viene de lo que otros reconocen, sino de lo que una aprende a reconocer dentro de sí. Hoy miro mi vida y encuentro un equilibrio que nunca imaginé. Estoy en paz con lo que pasó, con lo que se perdió y con lo que se recuperó. No espero perfección de nadie. No busco ser indispensable. Solo quiero seguir construyendo desde la tranquilidad que tanto me costó conquistar. Al cerrar esta última página de mi historia, solo queda una frase que aprendí a fuerza de golpes, silencios y renacimientos. Cuando el mundo que conoces se derrumba, no siempre es el final. A veces es la forma en que la vida te empuja hacia la persona que estás destinada a ser.